El doble ánimo. Este tema nos ayuda mucho para nosotros seguir sanándonos. Hemos tocado muchos temas de sanidad, de liberación, y hoy al hablar sobre el doble ánimo, también esto es importante que sigamos sanándonos de heridas o situaciones quizás que puedan atormentar a una persona. Porque cuando uno le da derecho legal al enemigo, se ocasiona mucho daño. Porque el enemigo siempre va a copiar todo lo que es de Dios. Él sabe lo que es, que vamos a hablar también sobre los sentidos, vamos a hablar sobre quizás algunos neurotransmisores. Cuán importante es cuidarnos porque el enemigo va a copiar todo lo de Dios. Esto es importante. Y esto nos va a ayudar a entender que el enemigo siempre va a sabotear, va a tratar de adulterar o violar una ley de Dios, que hay que tener mucho cuidado. Hay un tema también que espero compartirlo también pronto, que es el cuidado sobre el copiar algo. Escuche esto, que esto es muy delicado, principalmente cuando se copia un don o cuando se copia una lengua. Y escuche, le voy a dar antecedente y base y desde el mismo tema, porque el enemigo siempre usurpa lo real. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de no copiar? Porque cuando uno copia algo, adultera lo original. Escuche esto. Una adulteración es porque alguien quiso copiar algo, y como quiso copiar algo, adulteró y violó una ley de Dios. Ahí aplica que Dios no pasará por inocente al culpable, porque Él permitió una violación o una adulteración a algo original. Esto es muy, muy interesante, que es parte del tema, pero no es la enseñanza completa. Le estoy dando una pincelada para que quizás pronto vamos a hablar también de eso. Ejemplo, y le dejo con esto. Cuando uno copia una lengua, no una lengua de un idioma, sino hablo de una lengua, de el hablar en lengua. Porque vemos muchas personas que copian lenguas de otros. Hasta dicen la misma palabra, el mismo lenguaje, el mismo sentir, y copian muchas lenguas. Eso es peligroso y se lo voy a estar mostrando. No es la clase, pero es parte también de esto, porque el doble ánimo también es una copia, no una adulteración del original. Por eso se me vino a la mente eso. Vamos a preparar ese estudio y va a ser de una enorme bendición, porque tenemos que tener cuidado de las copias. Tenemos que ser auténticos. Jamás imite a alguien. Sí, Jesús dijo, imitadme a mí. Pablo también dijo, imitadme a mí. ¿Pero qué imitar al Señor? Su conducta, su testimonio, su comportamiento, su paz, su serenidad, su autoridad. En lo que él hacía, en eso hay que imitar al Señor, pero no en lo que es el don. Ejemplo, y termino con esto para ir directamente al tema, que también es parte del tema de lo que hoy le estoy dando como pincelada, que pronto vamos a dar esa enseñanza. Cuando uno copia una lengua, se acarrea un problema espiritual y la gente no se da cuenta. Se acarrea un grave problema espiritual con Dios y con una entidad, porque abrieron puertas y abrieron derecho legal. Yo me recuerdo hace años atrás, quizás muchos también, creo que la gran mayoría conoció a Gigi Ávila, ¿cierto? Un hombre usado por Dios, un hombre que Dios lo movió en masa, sanando a gente, y muchos testimonios, miles y miles de testimonios de que él trajo gente a los pies de Cristo. Pero cuando comenzó el ministerio, los primeros años de Gigi Ávila, salieron por el mundo miles de Gigi Ávila. ¿En qué sentido? Todos hablando como él. Hasta el día de hoy hay gente que todavía sigue hablando lenguas, que las mismas lenguas que hacía Gigi Ávila. Eso no debería de ser. Y ahí dentro, en la enseñanza que pronto vamos a dar, porque ese se llama una adulteración. Es una violación a un original. Nunca copie una lengua de otro, porque se va a acarrear un grave problema al mundo espiritual, y la gente lo sigue haciendo. Entonces, ahí le voy a dejar esa pincelada solamente para tener cuidado, pero ya viene esa enseñanza. Y estamos hablando del doble ánimo también, que el doble ánimo es una imitación, por eso salió el tema de la imitación,
que es una imitación de lo que realmente Dios quiere para con nosotros. Él quiere hacernos gente de bien. Pero el doble ánimo ocasiona un grave problema en nuestra vida espiritual. Porque el doble ánimo nos hace ser inconstante. El doble ánimo no nos hace crecer. No nos deja avanzar. Y como no nos deja avanzar, hay gente que le cuesta realmente poder moverse a un mundo real, a un mundo espiritual, porque el enemigo toma asuntos, toma las mentes, toma los derechos legales. El doble ánimo. Hay un texto de Proverbios 25-28, voy a leer la versión amplificada. Como ciudad derribada y sin muros, dejándola desprotegida, es el hombre o la mujer que no tiene un dominio propio sobre su espíritu. Por eso es que es importante tener un dominio propio. El no tener un dominio propio te va a hacer una persona emocional. El no tener un dominio propio te va a hacer cometer una herejía en palabras, en hechos, en comportamiento, porque te dominó el espíritu del doble ánimo o una emoción. Y eso te va a llevar a un problema espiritual. Y aquí dice, como una ciudad derribada y sin muros, desprotegida, es el hombre que no tiene un dominio propio. Entonces es importante tener dominio propio. Porque ¿qué se saca? Tener armas espirituales si las murallas a tu alrededor están derribadas, estás desprotegido. Y puede ser usado en el don, en la profecía, en la administración, en cualquier don, en el talento, en la música, en predicar, en lo que sea. Pero si no estáis en el orden, ¿de qué sirve? Si no tienes un dominio propio, ¿de qué sirve todo lo que puedas hacer? Entonces hay que tener mucho cuidado con el doble ánimo de la emoción. Es como el evangelista, que el evangelista, alguien le puede profetizar algo y te profetizaron algo, una palabra, pero tiene que venir también un aprendizaje. No es de que la noche a la mañana Dios te dice algo y como la varita mágica ya empieza a funcionar. No es así. Escuche esto, que es importante. Porque hay gente que les profetizan algo, inmediatamente se creen el cuento y ya están haciendo lo que nunca esperaron que madurara ese don. Dios te dice, ejemplo, tú vas a salir a las naciones. Tú tienes boca de evangelista, tienes el don de evangelista. Y la persona tomó eso, lo creyó, pero se creyó el cuento. O sea, cuando digo se creyó el cuento, se lo creyó en sus emociones y se creyó que era así. Pero, ¿qué empezó a hacer? Como su emoción le jugó en contra, al otro día empezó a enviar cartas. Soy el evangelista tanto. Ustedes pueden invitarme. Le dejo mi número. Le envío cartas. Y ustedes cuando necesiten, ahí voy a estar en las calles, envíenme mensaje. ¿Qué está haciendo ahí esa persona? Emoción. Por eso es que hay que tener cuidado con las emociones, porque nos pueden engañar. La emoción es parte de un doble ánimo, porque la persona se emocionó. Es como cuando también pasa eso, que hay personas que el hermano de la iglesia, Dios le dice, Dios te llama como pastor, tú tienes el don de pastor. Y la persona dijo amén, amén, sí, y al otro día ya empezó a armar su iglesia. ¿Se entiende lo que estamos llegando? Inmediatamente al otro día, pastor le dice a donde se está congregando, bueno, yo me retiro porque el Señor me habló que tenía que ya comenzar mi llamado, mi ministerio, ya Dios me dijo que tenía que pastorear y muchas gracias por todo, y se va. Eso es fuera de orden. E incluso, aunque Dios le haya dicho que va a ser pastor, tiene que esperar el tiempo de madurar el don. Mire qué interesante eso. Tiene que madurar el don. ¿Por qué muchas veces nosotros nos emocionamos y hacemos las cosas sin consultar al Señor? Ahí donde cometemos errores. Y yo creo que todos alguna vez quizás cometimos errores por apresurarnos. Confiamos en nuestra emoción, nos dejamos influenciar, nos emocionamos y cometimos el error después de empezar a hacer cosas que Dios ni siquiera nos confirmó eso. Aunque sea un don,
aunque sea ganar gente, aunque sea, te pueden invitar a un estadio con miles de gente y tú dirás, wow, emoción, voy a ganar miles de gente, pero ¿pediste la confirmación a Dios o te dejaste influenciar por la emoción de las almas de esa gente? Son dos cosas muy diferentes. Aunque sean gente, aunque sean almas, que para rescatar para el cuerpo de Cristo, la emoción no puede llevarnos más allá que la confirmación. El doble ánimo es peligroso. Es como una casa sin puertas y ventanas, como dice la otra versión de Proverbios 25-28, versión MSG. Una persona sin dominio propio es como una casa con las puertas y ventanas derribadas. O sea, ¿de qué sirve que tú tengas un gran tesoro en tu casa y lo guardes si no tienes puerta ni ventana? Va a entrar el saqueador, va a entrar el ladrón, va a entrar el enemigo que vino a matar, robar y destruir y te va a robar lo que es tuyo. Y después nos quejamos. ¿Pero por qué pasó esto si yo estaba predicando? ¿Por qué pasó esto si yo estaba ayunando? Señor, si yo estaba evangelizando, estaba ganando gente, ¿por qué pasó esto? Y la respuesta es clara. ¿Pediste confirmación en lo que te estabas moviendo? ¿O te emocionaste y tu doble ánimo te hizo hacer lo que tú querías hacer? Y ahí aplica otro texto que es la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios, lo que pasó a Balaam. La voluntad permisiva, la voluntad perfecta. ¿Qué es la voluntad perfecta de Dios? Venía el pueblo de Israel pasando por ciudades, y cada vez que pasaba por ciudades iban ganando batalla tras batalla porque Jehová estaba peleando la batalla por ellos. Llegaron cerca con el rey Balac. Y el rey Balac se asustó mucho. Y cuando el rey Balac vio que el pueblo de Israel se estaba acercando a su ciudad, dijo, van a pasar aquí, me van a destruir. ¿Hay algún profeta que pueda derribar esto? Y le dicen, hay un profeta aquí llamado Balaam. Vayan donde él y díganle que maldiga a ese pueblo. Y Balaam, cuando escuchó al séquito, dijo, voy a consultar al Señor. Comenzó bien. Así muchas veces nosotros empezamos, pero no reaccionamos bien a la que es la perfecta voluntad. Y él comenzó bien. Voy a consultar al Señor. Eso es lo que tú tienes que hacer. Consulta si es Dios, moverte. Si no es Dios, no te muevas. Voy a consultar al Señor. ¿Qué dices tú? Y él consultó y Jehová, cuando le preguntó, Dios, Señor, ¿puedo maldecir a este pueblo que viene? Al pueblo de Israel. Y el Señor le dijo, no vaya, no, porque ese pueblo mío es. No lo maldiga, porque pueblo mío es. Balaam va donde el séquito, le dice, Dios ha dicho que no lo maldiga porque es pueblo suyo. Se fueron el séquito, le dijeron al rey Balac, el rey Balac se molestó, se enojó y le envió otro séquito, ahora con honores, con riquezas, con oro, con plata, con mucha elocuencia. Y le dicen el séquito a Balaam, todo esto será tuyo, dice el rey Balac, si tú maldices al pueblo de Israel. Y Balaam inmediatamente, como cuando vio toda esa riqueza, todo lo que estaba recibiendo, dijo, voy a consultar a Jehová. Quizá haya cambiado de parecer. Mire lo que dijo. Dios no cambia ni muda, es el mismo y su sí es sí, su no es no. Pero Balaam dijo, voy a consultar, quizá haya cambiado de parecer, como diciendo, a lo mejor Dios se equivocó la primera y me dijo que no vaya, a lo mejor quería que vaya. Dios no actúa así. Pero la terquedad de él hizo que preguntara a Jehová y Dios le dijo, anda, vete. Pero no se lo dijo en calidad de la voluntad perfecta, sino ahí entra el tema, la permisiva. ¿Cuál es la permisiva? Lo que yo quería hacer. Lo que tú querías hacer. Por eso que a veces Dios nos deja. Te deja ir, te deja. Porque Él ya sabe que en tu corazón tú no vayas a cambiar. Porque si tú ya al comienzo no pediste dirección, no pediste autorización, no pediste que Dios te revelara, un sueño, un profeta, lo que sea, y fuiste ya tu corazón se fue. Entonces ahí donde Dios dice, lo voy a dejar. El problema viene después, porque después empiezan los problemas.
Empiezas a tener problemas con líderes, con pastores, todo te sale mal, no puedes levantarte, no puedes seguir, se levanta mucha oposición, y esa oposición gran parte es porque tú permitiste el derecho legal por una emoción. Mire qué importante todo esto de las emociones, y estoy recién comenzando el tema y ya tenemos bastante que hablar. Todas las emociones tienen que ver el cerebro, que es el único que almacena las memorias. El cuerpo y el cerebro tienen las células, y cada célula tiene una memoria. Entonces, qué importante nosotros tener cuidado de todo lo que nosotros recibamos, permitamos, porque eso se va a convertir en que demos lugar al enemigo. ¿Qué dice la Escritura? No deis lugar al enemigo. Y cuando dice no deis lugar al enemigo, no solamente está diciendo, viene el pecado, no voy a dar lugar. No solamente eso, sino damos lugar a nuestras decisiones, a nuestras emociones. Y el no pedir una dirección a Dios, damos lugar al enemigo. Aunque sea para ganar alma, aunque sea que tú fuiste a predicar a otro lado, aunque sea que tú te van a nombrar algo o cualquier cosa que sea que lo vemos tan bien porque es para ganar gente, o para cualquier cosa que lo vemos muy sano, pero a lo mejor eso tan sano, el enemigo está cubriéndote en eso como un camuflaje, y no te das cuenta que eso te puede llevar a una destrucción de tu propio espíritu, o más claro, de tu propio llamado o de tu propio ministerio. ¿Por qué? Porque después, ¿qué va a pasar? Como no pedimos dirección a Dios, fuimos a la loca, así se dice en Chile, fuimos a la loca, fuimos a lo que queríamos, a nuestro corazoncito, después nos equivocamos. ¿Quién queda mal? Tú. No va a quedar mal Dios, va a quedar tú mal. ¿Y la gente qué va a decir? El testimonio de la persona. Inmediatamente te van a pesar, inmediatamente te van a juzgar. La gente es cruel, amados. La gente es muy cruel, por eso hay que tener cuidado. Y más cuando se trata de llamado, ministerio, pida confirmación. No se mueva. Si Dios te dice algo, muévete. Si no, no, quédate tranquilito. Hay gente que se mueve de trabajo y fracasa. Hay gente que pide un nuevo trabajo y fracasa. Hay gente que se emocionaron porque alguien le profetizó que tú ibas a ser pastor, y se emocionaron y comenzaron a abrir la obra sin pedir discernimiento y sin esperar el tiempo de madurez, porque el don, para que sea ejecutado, tiene que madurar. No es que te dijeron inmediatamente como la varita mágica y ya tienes que funcionar. No es así. Pero en este tiempo, como estamos viviendo tiempos sin discernimiento, sin madurar el don, nos dicen algo y inmediatamente nosotros creemos eso, y al otro día ya empezamos a hacer obra. O ya empezamos a enviar cartas para que nos inviten. O ya empezamos a ir a tal lugar. Es como cuando tú cantas bonito y alguien te dice, tú vas a grabar un disco, dice el Señor, y te meten tantas cosas que a veces son pura manipulación. Porque a veces el cantar y que te digan tú vas a grabar disco y te vaya a ser reconocido, ese es un ego. La gente no se da cuenta de ese tipo de profecía. Cuidémonos de eso, porque al final ¿a quién van a estar reconociendo? A Él. Pero la gente en su ignorancia dice, para que reconozcan a Cristo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Pesemos. No crea todo lo que le digan y no crea todo lo que usted se diga, porque puede cometer error en esto. Es como otro caso también, ejemplo, puedes tú tener el don de liberación y alguien te profetizó, te dijo, mira, dice el Señor que Dios usará tu boca y tus manos para echar fuera demonios. Sonó bonito, tú te lo creíste y empezaste a buscar demonios, y el que se te paraba, y empezaste con el discernimiento, que es la manipulación, y apareció una sombra y te reprendo, Satanás, y apareció un gato negro y te reprendo, espíritu inmundo, y empezamos a buscar demonios. ¿Por qué? Porque no maduramos el don. Lo que Dios te diga en algo, madúralo. Miren, importante. Y creo que no voy a alcanzar a terminar la clase, porque ya con todo esto, lo que le estoy dando antecedentes, tenemos que cuidarnos mucho de los doble ánimos, de los dos pensamientos, porque todos nos puede jugar en contra. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Se fija qué importante doble ánimo? No solamente de tener dos pensamientos, sino una mala decisión.
porque a lo mejor tú estabas bien funcionando. Funcionaba y Dios te honraba de ti. Pero alguien te profetizó y te cambió ese pensamiento, te hizo un doble ánimo y tú te creíste eso sin pedir confirmación, sin pedir que ese don empezara a ejercitarse. Y ahí se cometieron muchos errores. Doble ánimo, del griego la palabra dipsuchos, que significa dos veces. Doble pensamiento, doble área de pensar, y ahí donde el enemigo también puede manipular. ¿Qué manipula? Las emociones, los pensamientos, los químicos del cerebro, el alma, el cuerpo. Todo es una manipulación por sentimiento, por emoción y por todo lo que Dios quiere darnos para nosotros. Por eso es que es importante en que nosotros sepamos bien con una confirmación antes de movernos. Aunque Dios pareciera que Dios estuviera ahí, confirmación. O por sueño, o por profecía, o por algo, Dios no te va a dejar así. No te muevas sin confirmación. Si te vas a mover de ciudad, si te vas a mover de trabajo, si te vas a mover en la obra, si vas a trabajar en evangelismo, si vas a trabajar yendo a predicar, si vas a trabajar en el área de liberación, cualquier cosa, cualquier don, confirmación. Ahora, cuando Dios te confirma, te va a ir bien. Y no solamente te va a ir bien, se te van a abrir las puertas. Pero cuando no hay una confirmación, lo contrario, te va a ir mal y no se te van a abrir las puertas. Y al final va a ser una pura manipulación, porque el doble ánimo fluctúa en nosotros, nos emocionamos. Y es bonito cuando alguien te profetiza algo bueno, en que tú vas a predicar, vas a hacer esto, vas a ir a naciones, es bonito eso. Pero ¿qué dice Dios en eso? ¿Estará Dios en el asunto? ¿O solamente nuestra propia emoción nos hizo movernos a accionar? Creo que a través de esto, Dios permita que nos ayude en todas nuestras decisiones. ¿Qué son las emociones? Las emociones es una secuencia de acciones biológicas. Ahí están los 63, que activa 63 neurotransmisores, que son muchos neurotransmisores, son muchos más, pero activa 63 neurotransmisores, los más conocidos. Y todo reside en el sistema límbico del cerebro. Eso es una emoción que están allí en el cerebro. Ahora, ¿qué es un sentimiento? El sentimiento es el resultado de acciones que generan por las emociones. ¿Se fija? Una emoción genera un sentimiento. Alguien te dijo algo, generó un sentimiento, y luego tú hiciste algo por el sentimiento, por la emoción. Entonces, ahí en la emoción y el sentimiento tiene que estar Dios. Porque si nosotros no dejamos que esa emoción y ese sentimiento esté Dios, ahí es donde cometemos doble ánimo y nos emocionamos, después tenemos problemas. 2. ¿Qué es un sentimiento? Son interpretaciones del estado del cuerpo, según el estado del cuerpo. Mira que está interesante también, porque si nosotros tenemos debilidades en el cuerpo, no nos alimentamos bien, comimos como comida chatarra, no comimos cosas que nos ayudan para tener nuestro intestino, que también puede pensar por la neurita sensorial y que tiene, si no nos alimentamos bien, entonces nuestros estados de ánimo van a ser malos. Y esto está comprobado, que cuando una persona no ha comido bien, no se ha alimentado bien y come puras cosas chatarra, digamos, le va a hacer mal. Es como cuando los niños van al colegio o a la escuela y siempre la mamá por lo general le dan lo más rápido. Llévate estas galletas, llévate estos dulces. Y al final el niño no lo están alimentando, le están haciendo un daño. Y todos los días galletas, y una galleta, unas papas fritas, y no sé, pura golosina, en que al final, ¿qué le están haciendo al niño? Le están haciendo un daño, porque no están haciendo que funcione su cerebro, sus emociones, problemas emocionales. ¿Por qué? Porque de la casa solo galletas, 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 que no son malas las galletas, pero están dándole cosas que no alimentan al niño, incluso hasta adulto. Eso le va a poder llevar a un sentimiento de un área emocional desviado de la realidad. ¿Cuánto dura una emoción?
90 segundos. Es lo que tendría que durar una emoción. Eso significa que el enojo tiene que durarte 90 segundos. Pero si pasó más de 90 segundos, ya quiere decir que esa emoción tú la tomaste. Tú la permitiste. Y diste el derecho legal, y ahí viene la obra, donde ahí hay molestia, hay rabia y todo lo demás. Hay que tener cuidado con todo lo que hoy estamos dando a conocer, las emociones, las alteraciones, porque el enemigo siempre va a tratar en lo posible de jugarnos algún área en que a lo mejor no lo hemos canalizado bien. Si son 90 segundos, entonces ¿por qué duras todo el día enojado? Proverbios 16:32, el que tarda en airarse es mejor y más honroso que el valiente soldado, y el que gobierna y controla su propio espíritu que el que toma una ciudad. Es mucho mejor dominar su espíritu, dominar sus emociones, dominar los sentimientos. Es mucho mejor eso que un valiente soldado. Incluso que el que toma toda una ciudad. Es mucho mejor el que gobierna su espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El área emocional. Dentro del espíritu se va el alma, ahí donde está lo almático, están las decisiones. Pero si nuestra alma tiene situaciones de emociones, vamos a cometer errores. Ahora, otra cosa importante, en que si Dios te llama a un llamado, cualquier don, si Dios te da ese don, lo primero que tienes que hacer es morir. Todos los días. Morir. ¿Por qué? Porque un don vivo es un desastre. Un don de carne vivita es peligroso. Porque ahí el que va a gobernar va a ser la carne, va a ser la emoción. Y ahí va a entrar otra palabra que se llama el ego. ¿Se corta la señal? ¿No? Ok. Debe ser tu internet, Irma. Ahí me van diciendo. Hasta ahora yo he tenido buen internet. A lo mejor tiene un internet de doble ánimo. Aleluya, al Señor reprenda. Ahí a veces suele pasar. ¿Todo está bien? Ok. Gracias. Puede ser en tu internet, hijita, que esté ahí fluctuando en dos cables. Qué importante entender todo esto porque nos ayuda mucho. Está lloviendo. Está lloviendo. Acá no. Y esto que estamos casi en unos par de tiempo. Estamos como 25 minutos, 30 minutos creo. Todo se escucha bien. Ok. Debe ser donde está lloviendo, Irma. Qué importante todo esto porque nos ayuda mucho a poder saber cuán necesario es cuidarnos. Airaos, pero no pequéis. Por la emoción. Y mire lo que dice esta versión de Efesios 4:26 TPT. Pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. No dejen que la ira te controle. ¿Qué pasa cuando te controla la ira? La carne, el ego y todo lo demás. Es el combustible. Mire, la ira es el combustible para la venganza. ¿Y qué más dice? No le den al acusador. ¿Usted sabe quién es el acusador? Al calumniador, el diablo, la oportunidad de manipularlos. Mire qué interesante esa palabra, manipularlos. ¿Por qué? Y volvemos a lo que hoy estamos enseñando. Porque alguien puede decirte una palabra, pero pidamos confirmación. No sea que el enemigo esté manipulando ese don o ese sueño. Ejemplo, alguien viene y te dice, Dios dice, y colocan a Dios, porque así pasan a veces las malas profecías. Dios dice en que tú vas a hacer esto. O este don, Dios dice que tú lo tienes. ¿Qué hay que hacer ahí? Confirmación, inmediatamente. No se emocione. El problema es que nosotros nos emocionamos tanto. Que la hermanita me dijo, el hermanito, el pastor y profeta. Confirmación. Si se trata de un don, ahí voy. Si se trata de un don, bueno, y en todo siempre hay que pedir confirmación. Pero como estamos hablando de dones, pidamos confirmación.
Señor, el profeta, la hermana, el hermano, el pastor me dijo que yo voy a ser pastor. ¿Es tu voluntad? Aunque tú ya deberías saberlo porque eso está por el interior, pero ese es otro tema. El profeta me dijo que yo iba a salir a las naciones. ¿Es tu voluntad? El profeta me dijo que yo iba a sanar a los enfermos. ¿Es tu voluntad? El profeta me dijo que yo vaya a abrir obra. ¿Es tu voluntad? El profeta me dijo que yo vaya a tal lugar, me cambie de trabajo, me cambie de ciudad. ¿Es tu voluntad? Se fija que lo que menos hacemos es eso. Porque la emoción nos lleva a hacer la emoción. Qué interesante hoy, y no voy a alcanzar a terminar esta enseñanza, pero creo que hoy a través de esto no solamente hablamos de área emocional y de doble ánimo o pensamiento, no, lo llevé mucho más profundo, de que tenemos que tener cuidado de lo que nos digan también, porque de lo que nos digan nos pueden cambiar nuestras emociones, nos pueden cambiar nuestra manera de pensar, nos pueden cambiar la idea, y ahí también puede venir un problema con el Señor. Mire, falta todo esto todavía. Y aquí con esto termino, que esto es interesante. El cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Esto es lo que somos nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Y dentro del espíritu tenemos la mente. Por eso tenemos que pensar como Dios, la mente, el espíritu de Dios. Tenemos que tener un cambio de mentalidad. Efesios 4:23, renovaos el espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu. La mente no es el cerebro. Mire todo lo que profundizamos ahí. El alma tiene que ver con el corazón, con las decisiones. Pero que sea Dios en esa decisión. Porque el corazón, si está contaminado, es perverso. El corazón es perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón no es el problema. El corazón es problema cuando alguien tiene una mente con herida, con trauma. Ahí se vuelve perfecto. Si no es que el corazón sea perverso. Así que hay que tener cuidado con eso también, porque muchos dicen, no, si el corazón es perverso, cuida tu corazón. No es tan así. El corazón se vuelve perverso cuando yo le doy mal lugar a espíritu, o yo no me sano, o yo me dejo influenciar por alguna herida o un trauma. El cuerpo, intestino. Entonces todo esto va a venir los ataques al ser tripartito. Primeramente va a ser el ataque al espíritu, a tu mente. El don, lo que te dijeron, el talento, lo que tú estás haciendo, te van a decir inmediatamente a tu espíritu, a tu mente. Y tú vas a decidir. Si decidiste mal, se va a ir al alma, se va a ir al cuerpo. Si decidiste bien, en el espíritu, se va a ir al alma y también al cuerpo. Todo radica por ser tripartito. Según Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. ¿Dónde está el poder? En el espíritu, en la mente. 2, de amor. ¿Dónde está el amor? En el alma, en el corazón. Y el dominio propio, en el cuerpo, en el intestino. Que tiene que ver eso con todo, hasta el cerebro, porque el intestino está conectado por el nervio vago, y el nervio vago llega hasta el cerebro. Yo no sé por qué le colocaron nervio vago, porque no es tan vago. Cumple una gran función, tiene una gran actividad en el nervio vago. Se mueve mucho y tiene mucho que hacer el nervio vago. No sé por qué le colocaron vago, pero bueno. Aleluya. Esta es la palabra, espero la hayan entendido. Nos quedó todavía bastante tema, pero creo que hemos sido ya claros con el cuidarnos. En lo que hagamos, en lo que recibamos, siempre pida confirmación al Señor. Si se va a mudar de casa, si va a ir a un trabajo, si va a ejercer un ministerio, si alguien te dijo algo, una profecía, pidamos confirmación. No nos emocionemos. Se fija que la emoción nos va a llevar un doble ánimo. Hoy profundizamos mucho, porque no solamente doble ánimo tiene que ver estoy contento, estoy triste, estoy contento, estoy triste. No solamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con nuestras malas decisiones. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos permite en esta tarde glorificarte. Bendice nuestras vidas, aumenta nuestra fe, nuestra sabiduría, entendimiento para poder entender cuán importante es saber cuál es tu perfecta voluntad.
Que tu gracia, que tu misericordia permanezca siempre en nosotros. Gracias por este día, gracias por tu misericordia, y manténnos, Señor, siempre expectante de lo que tú nos tienes para con nosotros. Que tu nombre sea glorificado por todo lo que nos das y nos enseña, y que seamos bendecidos para tu gloria. Bendice a todos los que están en esta sala. Dale la gracia, la sabiduría, el entendimiento, y que sean siempre guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te atribuimos toda la gloria y la honra. Tu nombre sea glorificado en el nombre potente de Jesús. Que Dios nos siga bendiciendo. Mañana, recuerde, día domingo, Incubo su cubo. La clase va a estar muy poderosa, muy potente, lápiz y papel, porque vamos a creer que Dios nos va a bendecir a través de la palabra. Así que manténgase expectante a todo lo que Dios nos va a dar el día de mañana. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Buenas noches. Y confiemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré.